La importancia de contar con un tablero de control fiscal basado en el concepto monetario y de gestión real, como hemos visto en clases anteriores. Ahora, para que esas reglas de salud financiera puedan evaluarse, controlarse preventivamente y también desde el punto de vista cuando se ejecuta el presupuesto público, la tendencia ha sido fijar normas de responsabilidad fiscal para mejorar la gestión. Estas normas están relacionadas con los aspectos referidos a la gestión. Esta cita de uno de los padres del control de gestión moderna, Edward Deming, nos señala que no se gestiona lo que no se mide, no se mide lo que no se define, no se define lo que no se entiende. No hay éxito en lo que no se gestiona. Es decir, que tenemos que trabajar con información a tiempo real, información lo más certera posible. También debemos recordar este concepto de la visión de la producción pública. Señalábamos que la administración financiera moderna indica no solo que debe mostrarse la información monetaria de quién gasta y en qué se gasta, sino que produce el Estado. Este cuadro muy completo nos representa gráficamente las distintas funciones, las etapas de una función de producción pública, la relación insumo-producto, los productos planeados y los productos esperados por la sociedad. Como ven ustedes, hay una tendencia a lo que se denomina gestión por resultados. También nosotros observamos estas 5E, que son los 5 paradigmas de una administración fiscal moderna: eficiencia, eficacia, economicidad, y otras 2 nuevas que hemos agregado, la de efectividad y ejecutividad. Esta caricatura nos lleva a plantear la importancia del presupuesto público, la necesidad que todo tipo de previsión es una constante permanente. Tal vez esta ironía exagere la responsabilidad de quien creó el mundo, pero de alguna manera nos está poniendo una marca sobre la necesidad de controlar diaria, permanentemente, yo diría minuto a minuto, la gestión pública. También recordamos cuando armamos el tablero de control público en sus distintos escenarios, con sus 3 grandes cuentas: la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de financiamiento. Ese corte que hacemos entre los movimientos arriba de la línea o de imposición y los movimientos debajo de la línea y de negociación. Aquí hemos planteado el primer escenario, el escenario ortodoxo, lo hemos planteado desde el punto de vista numérico, donde los intereses de la deuda están a nivel de la cuenta corriente. También conocemos el otro escenario, el escenario heterodoxo, a favor del deudor, donde bajamos los intereses a nivel de la cuenta de capital, o también denominada cuenta de inversión. Estos son distintos escenarios que ya hemos analizado, las virtudes de cada uno de ellos y las reglas de buena salud financiera en el control de este análisis presupuestal. Como ustedes ven también, aquí hemos trabajado con un escenario impresentable, donde las necesidades de financiamiento son negativas, y ustedes van a ver los emoticones de caras asustadas o preocupadas sobre estas gestiones, y un escenario que es el escenario presentable, donde hemos recompuesto los números a través de una combinación de aumento de recursos, ya sea corrientes, recursos de capital,
Y en este caso podría ser de fuente financiera, es decir, en mayor endeudamiento. También hemos relacionado, para poder armar este tablero de control, la parte monetaria que está expresado en los clasificadores tradicionales, o sea, por objeto del gasto y el clasificador institucional, con la producción pública, y hemos relacionado el vínculo entre cada una de estas tres grandes cuentas, la cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta de financiamiento, con las tres grandes familias de la programación presupuestaria. La familia de los programas con énfasis en consumo, con énfasis en inversión y con énfasis en financiamiento. De todas maneras, este modelo está en este sentido modificado con un criterio más integrador, pero que tal vez no representa esta información con la severidad que lo hemos planteado en alguno de los otros dos escenarios, que es el establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que vamos a ver dentro de unos minutos, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917, que obliga, o sea, es la primera norma legal que obliga a la nación y a las provincias firmantes a expresar su información monetaria bajo este concepto, donde los movimientos arriba de la línea hay una suma de los recursos corrientes y recursos de capital menos los gastos de vengada. Y los movimientos debajo de la línea son los propios del financiamiento de deuda pública y las aplicaciones financieras, que es la amortización de la deuda. Como ustedes ven, este escenario es un escenario que consolida la información y no nos permite hacer un análisis más detallado y tratar de determinar esas reglas de salud financiera que hemos visto en clases anteriores. Pero de todas maneras, como la información está expresada, es solo tarea de desconstruir la información que el Poder Ejecutivo Nacional o cada una de las provincias presenta a sus respectivas legislaturas y armarlos según alguno de los dos escenarios, el escenario a favor del deudor y el escenario a favor del acreedor. Ahora, esto que nosotros estamos viendo como buenas reglas de salud financiera, hemos visto 4 reglas básicas, no están limitadas estas 4 reglas, sino que hay un sinnúmero de reglas que nos van señalando la calidad financiera institucional del Estado. Generalmente en la doctrina, en materia de gestión financiera, podemos decir que hay 2 grandes estrategias. Una, la de autorresponsabilidad, es decir, confiar en el administrador, cuestión que es muy difícil por la complejidad de los actos del Estado y que en definitiva, al tratarse de recursos que capta obligatoriamente el Estado de la sociedad, el marco de responsabilidad suele ser más difícil que en una empresa privada que se optimiza únicamente en los resultados finales. Recordamos que no hablamos de un resultado público, sino de resultados públicos que se analizan desde varios puntos de vista, no solo desde el punto de vista económico-financiero, sino también desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, desde un punto de vista cultural. En virtud de que estas normas de autorresponsabilidad son fallidos en la mayor parte de los países, se han ido implementando normas, o sea, leyes que son obligatorias para los funcionarios públicos. Estas leyes le vamos a dar una denominación genérica, leyes de responsabilidad fiscal. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver la historia de las leyes de responsabilidad fiscal en la Argentina desde el renacimiento de la democracia en 1983. Y vamos a ir viendo cómo han ido evolucionando estas leyes de responsabilidad fiscal, y lo que nos vamos a preguntar es si estas leyes de responsabilidad fiscal se han cumplido, si se han controlado, si se han determinado responsables en su incumplimiento. Y vamos a ver que en nuestro país
las normas de responsabilidad fiscal no han sido pocas, han sido bastante numerosas y que de alguna manera no han tenido el éxito previsto, como lo está demostrando el desmadre de las cuentas públicas en Argentina, con las crisis reiteradas en fiscales en los últimos 30 años. Nosotros podríamos señalar, y acá otra frase nos lleva a plantearnos en un viejo libro varios siglos antes de Cristo, de El arte de la guerra de Sun Tzu, la importancia de contar con cálculos. Dice este estratega de la guerra china que con muchos cálculos se puede ganar, con pocos no. ¿Cuántas menos posibilidades de victoria tiene quien no hace ninguno? Lo cual señala la importancia de tener muy buena información financiera para tomar decisiones, porque aún así, con muy buena información fiscal, no necesariamente se va a lograr el éxito que se pretende. Nosotros vamos a decir que no han sido pocas las normas de responsabilidad fiscal en la Argentina. Desde el año 1992 han pasado 25 años, un cuarto de siglo, y en este cuarto de siglo hemos tenido 5 grandes normas de responsabilidad fiscal. Es interesante cómo vamos a señalizar o cómo vamos a vincular cada una de esas normas con las características políticas, ideológicas del gobierno y cómo han repercutido o cómo han sido consecuencia de determinadas fases de la historia económica en este último cuarto de siglo. Por un lado, la primera ley de responsabilidad fiscal, que no tiene esa denominación de ley de responsabilidad fiscal, es la ley 2456, que es la conocida ley de administración financiera y sistemas de control, sancionada en 1991, pero con vigencia a partir del 1 de enero de 1992, tiene 5 artículos centrales, artículos duros, anclas, haciendo una metáfora de un barco fiscal que no tiene que ir a la deriva, que no debe hundirse. Para eso, un barco se ancla a llegar a puerto. Y acá podemos señalizar de estas anclas la ancla número 1, que es la del artículo 12, que establece una visión de la producción pública, al señalar la correlación que debe existir entre el gasto desde el punto de vista monetario y la producción de ese gasto público. Es decir, la relación entre lo monetario y la gestión real, que en definitiva esto que nos permite construir el tablero de control que hemos visto recientemente en las relaciones entre el Estado de ahorro, inversión, financiamiento por un lado y esas familias de programas con énfasis en consumo, en inversión y en financiamiento. Una segunda ancla es la del artículo 34. El artículo 34 establece una fuerte severidad en gastar. El funcionario público, según su competencia, no puede comprometer el gasto más allá de los recursos en efectivo. Establece ese tope, ese límite, lo cual ese límite de cumplirse es un límite muy severo para el administrador público. Una tercera ancla es la del artículo 37 de la ley 2456, que regula el principio de flexibilidad presupuestaria. Este artículo 37, que lo hemos marcado en rojo con un signo de interjección, en el sentido de que se debilitó por una posterior reforma. ¿Qué decía originalmente el artículo 37? Establecía la limitación en que no se podía transferir gastos de capital a gastos corrientes, no podía existir
como segundo límite, cambios en las finalidades. No podía modificarse, tercer límite del artículo 37, el resultado fiscal, y no podía aumentarse el endeudamiento. Los dos primeros límites, lo que se denominaron superpoderes, fueron modificados y el jefe de gabinete de ministros comenzó a tener con esta reforma facultades para transferir gastos de capital en detrimento de la productividad de la economía a erogaciones corrientes. Y el segundo límite que se cambió por ley al modificarse el artículo 37, cambio entre las propias finalidades. Un tercer artículo, una tercera ancla es del artículo 37, que se refiere la cuarta ancla es la del artículo 42, que se refiere a los devengados no pagados al cierre del ejercicio deben ser cubiertos con disponibilidades en la misma medida, por lo menos, de esos devengados no pagados. O sea, la deuda flotante, no la deuda pública, la deuda flotante, la deuda habitual con proveedores y contratistas, debe estar en una cifra menor al total de disponibilidades. Esta ancla 4 es consecuencia, es corolario del ancla número 2. Este artículo 42 también se modificó con motivo de la crisis internacional financiera del año 2009, que permitió que se pudieran pagar estos devengados no pagados con recursos de todo tipo del ejercicio siguiente, con lo cual abrió la posibilidad, hablar de recursos de todo tipo, de financiar gastos corrientes con endeudamiento. Esta medida, que tuvo su razonabilidad con la crisis financiera internacional que afectó a todo el mundo y a Argentina en particular, se sancionó como una norma provisoria, transitoria. Pero como ustedes observan, desde el año 2009 al 2007 ya han pasado casi 10 años y esta progresividad se ha hecho una constante. Y por último, la quinta ancla es la del artículo 56, que hemos hecho referencia cuando veíamos el Estado, ahorro, inversión, financiamiento. Este artículo 56 establece con claridad que únicamente se pueden destinar los recursos de deuda pública, o sea, el endeudamiento público, a erogaciones de capital. Esta severidad indica la necesidad de que si uno toma deuda por el reparto intergeneracional de la deuda, esta toma de deuda debe estar justificada con inversiones que tengan capacidad reproductiva, o sea, capacidad de repago, o sea, que puedan cancelar en el futuro los intereses y las amortizaciones de la deuda. Esta situación, que fue dentro del marco de las políticas de equilibrio fiscales, dentro del concepto neoliberales, entró en crisis a partir del año 1995, donde la convertibilidad comenzó a peligrar. Esto llevó a la necesidad, dado que la mayor parte de estas anclas no se observaban, no se respetaban, fundamentalmente la del artículo 56, a sancionar una ley que tratara de fortalecer las cuentas fiscales dentro de una convertibilidad que estaba en crisis. Así, en el año 1998 se sanciona la ley 25.152 de solvencia fiscal, como señalamos en el cuadro, con la convertibilidad en riesgo. Esta ley, si bien estableció algunas herramientas de gestión financiera moderna, está vigente esta ley en la parte que no se ha convertido en abstracto por la caída de la convertibilidad. Por ejemplo, estableció algunos mecanismos como el fondo anticíclico,
que sigue vigente pero que nunca se respetó, el presupuesto plurianual, los convenios programas, o convenios planes, como apuntamos en la bibliografía, la provisión de fondos extrapresupuestarios que ya estaba en la ley 24.156, una mejor programación y un mejor control. Estos últimos aspectos son voluntaristas porque ya estaban establecidos en la propia ley 24.156. Además es de la responsabilidad política del administrador público la mejor programación y mejor control. Pero estableció en forma concreta que a partir del año 1999 hasta el año 2003 el déficit fiscal tenía que ir disminuyendo en relación al PBI. Esta ley además apuntó que el gasto público primario, recuerden lo que es el gasto público primario, que es el gasto corriente más el gasto de capital sin los intereses de la deuda, no podían tener un mayor incremento que el incremento del PBI. Estas normas, sobre todo estos dos principios centrales de disminuir el déficit estatal hasta el año 2003, no se pudieron cumplir. ¿Por qué no se pudieron cumplir? Porque el contexto, el entorno económico internacional y sobre todo el nacional, dado la debilidad de la ley de convertibilidad, comenzó a entrar en crisis. Ya con la convertibilidad en riesgo en el año 2001, se sanciona la ley 25.453 de déficit cero, convertibilidad en crisis, en caos, y el cambio de la institución presidencial. Si un nuevo presidente, se sanciona la ley 25.453, que trata con un concepto muy severo, que es uno de los escenarios. Es el escenario que está en el libro de Estado Eficiente como escenario 2. Establece 3 criterios absolutamente rígidos en materia de disminuir el déficit fiscal. ¿Qué señala? Pagar según caja. O sea, van a ser los pagos según los recursos en efectivo. Que de todas maneras es una fortificación del artículo 34 de la ley 24.156. Pero en lo que se apunta es a la prioridad de los servicios de la deuda. Es decir, los recursos corrientes del Estado, sobre todo los recursos tributarios, impuestos, tasas y contribuciones, pero fundamentalmente impuestos, porque es el mayor recurso del Estado Nacional, primero tenían que pagarse los servicios de la deuda, intereses y amortizaciones de la deuda. Recordemos que en este momento, en este periodo del año 2001, el país ya había entrado a un incumplimiento del pago de los servicios de la deuda con los acreedores, y se avecinaba un default donde el Estado tomó algunas otras medidas como los conocidos corralón y corralito. Y como medida complementaria, que los salarios públicos nominales se redujeron en un porcentaje de aproximadamente un 10%. O sea, los agentes públicos a mediados del año 2001 comenzaron a percibir sus salarios nominales de bolsillo con una quita de un 10%. Pero estábamos ya en un entorno de evolución político-social que, como hemos señalado, siempre están influyendo sobre las cuentas públicas. ¿Qué sucedió con todo esto? Bueno, un fracaso de la convertibilidad llevó al incumplimiento de los objetivos de la ley 25.152, que apuntaba a reducir el déficit en forma gradual, y que esta situación de priorizar los servicios de la deuda y rebajar los salarios cae
estrepitosamente a fines del año 2001 y comienza un proceso de mucha incertidumbre, un proceso social y político muy caótico en la Argentina, con el registro muy conocido de que entre fines del año 2001 y principios del año 2002 el país tuvo varios presidentes en un corto lapso de un mes. El país entró en default. El desorden de las cuentas públicas fue mayúsculo y se comienza a entrar en lo que llamamos un periodo de posconvertibilidad. Se hace un arreglo con los acreedores en Dubái, se establece un convenio con un 92% de los acreedores. Argentina pagó en términos reales entre un 40 y un 50% de la deuda pública y quedó ese resto menor, minúsculo, que trajo consecuencias muy difíciles para las argentinas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista financiero, como vamos a ver, que el 8% de los acreedores no arreglaron con el Estado argentino y es lo que se conoce como fondos buitres. En esta situación, y favorecido en gran medida por el mejoramiento del precio de los commodities, sobre todo el alto valor de la soja, Argentina se encontró con recursos muy importantes, o sea, mayores recursos y el mayor gasto por endeudamiento reducido a un 50% y además con títulos pagaderos a varios años. Esto permitió un acomodamiento de las cuentas públicas y se sanciona la ley 25.917 de responsabilidad fiscal federal. Y aquí vamos a observar que se la adjetiviza como federal, porque las anteriores leyes, la 24.156, la 25.152, la 25.543, eran leyes que solo obligaban al Estado Nacional, pero no establecían ningún criterio de ordenamiento para las provincias argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero desde el punto de vista de la confiabilidad del país, la corresponsabilidad, por supuesto, también abarcaba a las provincias argentinas. Así que el gobierno nacional impulsa esta ley que es aceptada o que cuenta con la adhesión de la totalidad de las jurisdicciones argentinas, salvo dos: provincia de San Luis y la provincia de La Pampa. Esta ley es una ley importante, podemos decir que es una ley que fue un gran avance, porque sobre esos criterios generales, esas reglas generales básicas de buena salud financiera, comienzan a implementarse otras reglas más detalladas que obligan a las provincias. Podemos decir que como líneas rectoras se establecen las obligaciones informativas de la nación. ¿Qué son estas obligaciones informativas de la nación? La nación debe fijar cuáles son las variables macroeconómicas. Si ustedes observan o lean los medios de comunicación en esta semana, la segunda semana de septiembre del año 2017, van a observar cómo la nación ha indicado cuáles van a ser las proyecciones macroeconómicas para el año 2018, en términos de inflación, en términos de paridad cambiaria, en términos de incremento del PBI para el año 2018. Y las provincias deben elaborar sus presupuestos en base a estas proyecciones macroeconómicas del Estado Nacional. Por otra parte, las provincias aceptan un régimen común de administración financiera gubernamental. Muchas de las provincias se regían por la vieja ley de contabilidad. Por ejemplo, la provincia de Córdoba sanciona
en el año 2005 la Ley 9086, que es la Ley de Administración Financiera, que es una réplica de la ley nacional adecuada a las características institucionales de la provincia de Córdoba. Y así lo hicieron la mayoría de las provincias argentinas. Establece compromisos de mediano plazo de las jurisdicciones, establece, o sea, replica el artículo 37. Pero vaya curiosidad, este artículo 47 es de cumplimiento obligatorio bajo el artículo original de la ley 24.156 para las provincias, pero no es de cumplimiento obligatorio para el Estado nacional. También señala los deberes en relación a la estimación de los recursos, la necesidad del equilibrio fiscal y fondos anticíclicos, la difusión de la información fiscal. Aquí ha habido un gran avance. En general, las provincias, en el caso de Córdoba, por ejemplo, tienen buenas expresiones de información fiscal en sus páginas web, reglas de formulación presupuestaria, y lo que sí nos interesa, porque es la base para esta interpretación sistémica de la información financiera, la obligación que las provincias diseñen sus presupuestos con la formulación de un estado ahorro-inversión financiera. También señala límites al endeudamiento de la provincia. ¿Cuál es el límite? Establece una división en el sentido de que la nación acepta hasta un 15% de compromisos por servicios de la deuda pública, o sea, amortizaciones más intereses, en relación al total de ingresos corrientes netos de lo que cada provincia distribuye a sus municipios. Esta es una norma que también indica que aquellas provincias que superen ese 15% deben indicar a la nación un plan financiero, deben formular un plan financiero para salir de ese límite peligroso de un alto endeudamiento público. También señala limitaciones en relación al endeudamiento municipal. Otra cuestión importante es la armonización de la formulación presupuestaria con tratamientos de información en clasificadores unificados. Ahora uno se pregunta, aquí hay obligaciones, pero quienes no cumplan con estas obligaciones de esta ley de 25.917, ¿qué sanciones tiene? Bueno, el Estado Nacional podrá, porque le da esa atribución la ley, establecer sanciones referidos a la no transferencia de fondos no automáticos. O sea, los fondos no automáticos son aquellos fondos que la nación tiene en función de su capacidad de ingresos y que no son obligatorios de distribuir a las provincias. ¿Cuáles son los fondos automáticos? Son los fondos de coparticipación. Es decir, que por más que una provincia incumpla, el castigo no pueden ser no transferir fondos de coparticipación, porque esto está regido por una ley que prohíbe utilizar estos fondos coparticipables de las provincias por parte del Estado Nacional. También señala la creación de dos institutos, un Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, formado por todas las provincias, que es el Consejo quien va a hacer el seguimiento del cumplimiento de esta ley, y un foro de los organismos presupuestarios provinciales. Este foro es de carácter eminentemente técnico. ¿Para qué? Para permitir que los diseños técnicos, por exigencia de la ley 25.917, tengan una uniformidad en todas las provincias, y por eso esa convocatoria a todos los
responsables de presupuesto de las provincias adheridas. En cambio, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal está formado por los ministros de Economía y Hacienda de cada una de las provincias y es más de naturaleza política. Como ustedes ven, esta ley 25917 es una ley muy completa, es realmente un código de buenas prácticas fiscales, pero que lamentablemente los preceptos de esta legislación tan moderna en materia de responsabilidad fiscal no se ha cumplido. También podríamos decir que el cumplimiento de la ley a través de sus decretos reglamentarios y esa tarea técnica del Foro de Presupuesto formuló distintos tipos de indicadores para realizar un control homogéneo entre todas las provincias. Estos indicadores los hemos dividido en tres: los del grupo A, que corresponden al anexo 1 de la ley, que son los indicadores fiscales y financieros, de erogaciones, de recursos, de solvencia fiscal, de endeudamiento. Acá volvemos a poner una anotación especial sobre ese límite del 15%, de empleo y seguridad social. Es interesante en materia de empleo, por ejemplo, que la ley 25917 exige a las provincias que semestralmente, 1 de enero y 1 de julio, deben indicar el total del personal que depende de cada una de las provincias, en cantidad, ¿no es cierto? Y por categorías y cargos del total del empleo público, con la finalidad de regular el crecimiento del empleo público, que ya vamos a ver más adelante qué otra norma restrictiva se está por sancionar. El anexo 1, referido al grupo B, se refiere al comportamiento fiscal de los contribuyentes, es decir, el grado de cumplimiento de los contribuyentes en cada una de las provincias. Es conocido que en muchas jurisdicciones no se hace un esfuerzo para tener recaudación propia, mejorar la recaudación propia, porque en muchas jurisdicciones el 90% de los ingresos son ingresos que vienen de la coparticipación nacional y de esos fondos no automáticos a los que nos habíamos referido. Entonces es mucho más fácil no pelearse con los contribuyentes de las provincias, no hacer un esfuerzo fiscal. Y por último, el grupo C, de anexos 2 sectoriales de la gestión del gasto, son las matrices e indicadores específicos elaborados por el foro. Hay una dispersión en materia de indicadores que ha sido una de las dificultades más grandes que han tenido los analistas para comparar, por ejemplo, indicadores sociales entre una provincia y otra. La tarea del foro, precisamente, es la de establecer indicadores en determinadas áreas del gobierno. Por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación, conciliar el análisis de la información a través de indicadores comunes. Ahora, esta nueva ley 25917, que complementa las leyes anteriores, la 25152 y la 24156, inclusive en algunos aspectos la incluye a la 24156 cuando habla la 25917 de normas de administración financiera gubernamental, que las trae de la propia ley 24156. No hablemos de la 25543 del año 2001, porque esta ley se convierte en abstracta en la medida que lo que trató de solucionar, que fue el edificio de la convertibilidad, cae estrepitosamente. Esta ley prácticamente muere con la muerte de la convertibilidad. Pero aún con esta ley 25917, que fue una ley importante después de que el país salía en crisis,
Esto no solucionó el problema de las cuentas fiscales y la mayor parte de las jurisdicciones adheridas y el propio Estado Nacional no cumplieron los preceptos de la ley. Inclusive volvemos a insistir, con la crisis del año 2009, esta crisis fiscal internacional, se establecieron modificaciones a la ley 2456, en lo referido al artículo 42, pero a varios puntos de la propia ley 25917, aduciendo esta situación de emergencia financiera, pero que en definitiva esta situación que se fue regularizando en los mercados financieros internacionales no se aplicó en el caso de las cuentas fiscales en la Argentina. ¿Qué estamos hoy? Estamos que tenemos una muy buena legislación, pero que hay un desequilibrio importante en las cuentas fiscales. Esto ha llevado con el cambio de gobierno a pensar en una nueva legislación. Como ustedes verán, cada ley que se sanciona va estableciendo criterios más duros, más severos que la ley anterior. Podemos decir que en el marco del año 2017 se establecieron dos criterios. Uno transitorio, que es lo referido al año fiscal actual, 2017, y lo que se está pensando a partir del año 2018. En la ley de presupuesto del año 2017, si ustedes leen La Voz del Interior de hoy, 12 de septiembre, van a encontrar que la legislatura provincial, creo que algo tardíamente, aprobó la adhesión de la provincia de Córdoba al capítulo 9, denominado Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, de la Ley 27341, que es la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2017, que fue aprobada a fines del año 2016. ¿Qué normas estableció en este carácter de endurecimiento de las normas fiscales? Para el año 2017, o sea, para zafar de la coyuntura, podríamos señalar. Por un lado, establece que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario es el gasto corriente sin los intereses de las jurisdicciones, o sea, de la nación y de todas las provincias, no podrá superar la tasa de aumento del PBI. Es decir, tendríamos que fiscalizar cuando se ejecute el presupuesto del año 2017 que el gasto público corriente, sin los intereses, no aumentó en mayor proporción que el aumento del PBI. Se supone que este año va a haber un aumento del PBI del 3%. Entonces el gasto público primario no debería aumentar más del 3%. También establece un criterio restrictivo de quienes registran resultados primarios deficitarios en 2016, o sea, del año anterior, deberán converger al equilibrio fiscal, deberán lograr el equilibrio fiscal, debiendo en 2017, este año, bajar un 10% de ese resultado en porcentaje del PBI. En una palabra, si una jurisdicción, una provincia, tenía un resultado primario deficitario de un 8% en relación al PBI, debe verificar para el año 2017 que su resultado primario por lo menos bajó a un 7,20% del total del PBI, que es el 10% del 8%. Pero también establece un premio, que quienes hayan alcanzado resultados financieros positivos, recuerden el resultado financiero
es el que nosotros expresamos en el último renglón, en los movimientos arriba de la línea, gozarán de la eliminación de las autorizaciones para endeudarse por el artículo 25 de la ley 25917, la comentada cuarta ley de responsabilidad fiscal, la ley de responsabilidad fiscal federal, que es la que vimos anteriormente, para el financiamiento de obras de infraestructura. Es decir, que aquellas provincias que tengan resultados positivos, si tienen ese delta positivo, podrán destinarlo, pero no a erogaciones corrientes, sino a obras de infraestructura. Por supuesto con un límite, que no se revierta el signo del resultado. Es decir, que si tienen 30 pesos de este resultado financiero positivo, deben destinarlo 30 pesos a obras públicas, a obras de infraestructura, pero no 31 ni 32, ni tampoco lo pueden destinar a erogaciones corrientes. Ustedes ven cómo estas normas nos llevan a conciliar con estas reglas de salud financiera que hemos visto cuando estudiamos el estado ahorro inversión financiera. Pero esta es la transición para el año 2017. Es el mecanismo establecido por el propio presupuesto nacional, que no obligó, porque por el régimen federal no se puede obligar, pero que indujo a que las provincias se adhirieran a este capítulo 9 del presupuesto del Estado Nacional o del Gobierno Nacional para el año 2017. Pero esto es una norma provisional. ¿Qué vienen más? ¿Todas las provincias adhirieron o San Luis y La Pampa siguen? No, San Luis y La Pampa siguen sin adherirse. Esas dos provincias. Y la otra jurisdicción que no está adherida a la ley 25917 es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estuvo adherida originalmente hasta que asume como jefe de gobierno de Ciudad Autónoma Mauricio Macri. Entonces se desadhiere de la ley 25917 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un poder económico que no le interesaba estar adherido de una ley que además que le exige esa adhesión a la ley, que si necesita tomar deuda pública tiene que pedir la autorización del gobierno nacional. Entonces, para evitar esa rispidez política, esa diferencia política, se entiende gobiernos de muy distintos signos y en un momento político muy especial, Ciudad Autónoma se desadhiere de la ley 25917. Hoy en concreto no están adheridas a la ley 25917, ni Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni la provincia de San Luis, ni la provincia de La Pampa. Esta es una norma transitoria para el año 2017, la del capítulo 9, y que se avecina a partir del año 2018. Podemos adelantar algunos criterios generales por palabras públicas del ministro de Hacienda de la Nación. Lo que sí sabemos que el 15 de septiembre, es decir, dentro de 3 días, conjuntamente con el proyecto de presupuesto nacional, se va a presentar una nueva ley de responsabilidad fiscal, que está consensuada con la mayoría de las provincias argentinas. Por ejemplo, la provincia de Córdoba ya consensuó los principios de este proyecto de ley que va a ser discutido en el Congreso de la Nación. Es un proyecto de ley. Lo que sí sabemos que este proyecto de ley, bajo el mecanismo de que a mayor incumplimiento de las normas de las 4 leyes anteriores de responsabilidad fiscal, esta 5ª ley de responsabilidad fiscal va a tener normas más duras. Públicamente se sabe que se plantea un congelamiento del gasto público en términos reales. ¿Qué significa esto?
que a partir del año 2018 hay un congelamiento del gasto, del total del gasto, en términos reales, es decir, que se tendrá que actualizar a lo sumo por la tasa de inflación que se estime para el año 2018, que según los anuncios se prevé una inflación del 15%. Es decir, que si una provincia tiene un total de gastos de 100, para el año 2018 solo va a poder aumentar el gasto a 115 pesos, en términos reales, porque además se supone que la recaudación también va a aumentar por el efecto precio en por lo menos un 15%, con lo cual va a poder compensarse ese gasto para el año 2018. Después establece una limitación también dura. Recuerden que la ley 25917, las provincias debían informar semestralmente la cantidad de personal que tenían, pero no establecía límites en el aumento del personal. Y señala que el incremento de la planta de personal no puede aumentar más que el crecimiento de la población. Nosotros tenemos un crecimiento poblacional en la Argentina muy bajo, entre 1,5 y 2% anual, es decir, que si una provincia tiene 10.000 agentes públicos, para el año 2018 no podrá aumentar más que el 2% de esos 10.000 agentes públicos, o sea, a 10.200 agentes públicos. Esta es una norma restrictiva de endurecimiento de las normas de responsabilidad fiscal bajo esta experiencia de tantas leyes anteriores que no se han cumplido. Se van poniendo límites cada vez más estrictos. Y por otro lado establece que quienes tengan resultado financiero positivo podrán destinarlo exclusivamente a gastos de capital. Volvemos a insistir, porque esto lo hemos visto con el Estado de Ahorro, Inversión, Financiamiento. Y recuerden ustedes que decíamos que las erogaciones de capital tenían 3 tipos de financiamiento. Estaban cofinanciadas por un ahorro, es decir, por un resultado positivo de la cuenta corriente, por el financiamiento a través de la deuda pública, que por el artículo 56 y su réplica en la ley 25917 debe ser destinada a inversiones reproductivas. Y además les permite, y además los recursos de capital por ventas de activos. Este concepto de cofinanciamiento lo consolida aún más este proyecto de ley, en el sentido que este resultado financiero positivo, o sea, el resultado que surge de la cuenta de financiamiento del Estado de Ahorro, Inversión, Financiamiento, debe destinarse exclusivamente a gastos de capital. No puede destinarse a erogaciones corrientes. Esa severidad que nosotros habíamos apuntalado y que habíamos referido a esas 4 reglas más importantes de salud financiera, que no son las únicas, porque como estamos viendo, con estas leyes de responsabilidad fiscal, las normas de salud financiera son muchísimas, son muchas las leyes de salud financiera. Lo que sí nos queda un interrogante que seguramente lo vamos a poder resolver o por lo menos analizar cuando se presente el proyecto de ley. No existe un borrador que haya trascendido solo estos criterios generales. Estos interrogantes son: ¿siguen vigentes las normas de responsabilidad fiscal anterior? ¿Va a seguir vigente la ley 25917? Yo diría que sí, pienso que van a seguir vigentes estas leyes anteriores, porque si no, el cuerpo de la ley 25917, que su pecado no es la debilidad normativa, es no haberse cumplido con los objetivos de la ley, van a seguir vigentes. Lo que va a ser la ley nueva de responsabilidad fiscal, que es casi seguro que va a ser aprobado por
la mayoría de los legisladores, independientemente de los resultados electorales, porque aquí está la fuerte presencia de los acuerdos con las provincias que son de distintos signos políticos. Pero lo que sí es preocupante es que ¿quién controlará el cumplimiento? ¿Quiénes controlarán el cumplimiento? Hemos visto que se creó un Consejo de Responsabilidad Fiscal, hemos visto que hay un foro de presupuesto, que están los sistemas de control internos y control externo en la Argentina, pero que los principios de la Ley de Responsabilidad Fiscal no se han cumplido, porque si se hubieran cumplido no tendríamos una nueva ley. La pregunta es, ¿está en condiciones el Estado argentino de controlarse a sí mismo? Bueno, esta es la duda, por eso que nosotros planteamos la posibilidad de que exista algún criterio institucional o no institucional de evaluación del cumplimiento de las normas de responsabilidad fiscal constituido por algún comité de expertos externos independientes capacitados en temas financieros. Esto no es nada novedoso, Por ejemplo, Chile, que se lo pone como ejemplo en materia de equilibrio fiscal, ellos tienen un criterio estructuralista del equilibrio fiscal. Nosotros podemos decir que tenemos un criterio de procedimientos de responsabilidad fiscal. Hemos seguido el modelo brasilero, es decir, muchas de las normas, por ejemplo la 25.152, ha sido una réplica de una ley de responsabilidad fiscal de Brasil en la presidencia de Cardoso del año 1992. Nosotros hemos seguido este criterio. En el caso de Chile, ellos trabajan con el criterio del balance estructural a largo plazo. Definen cuáles van a ser las proyecciones en materia de recursos corrientes y de gastos corrientes y establecen que debe haber una paridad. Y por otro lado, señalan la relación entre el endeudamiento y las erogaciones de capital. Ahora, ¿cómo se efectúa estas proyecciones, estas evaluaciones? Mediante la consulta con expertos independientes, académicos universitarios, exministros de Economía, expertos en materia financiera, que al no estar comprometidos en la cotidianidad de la gestión de gobierno pueden dar una opinión, que esta es la preocupación que podemos manifestar en relación a este reiterado incumplimiento de las normas de equilibrio fiscal. Con este panorama, nosotros estamos señalando la importancia del equilibrio fiscal, de establecer información precisa respecto a la gestión, con esta cita que hemos hecho de Deming y la del libro del arte de la guerra. Hemos señalado esta historia de los regímenes de responsabilidad fiscal y creemos que este es un desafío muy grande para el buen gobierno de la gestión pública, y es un conocimiento que un profesional de ciencias económicas debe tener como consultor de cuestiones públicas, inclusive de cuestiones privadas. Este es el gran desafío del administrador moderno, cómo se cumple con los preceptos de la ley en general y de la ley de responsabilidad fiscal en particular.